Introducción. Bueno, pues buenas tardes. No sé si me escuchen, Carmen, Fátima, Katy. Bueno, muchas gracias. Lo oímos bien. Gracias, Fátima. Pues buenas tardes, buenos días, perdón. Muchas gracias por estar aquí y pues hacer caso a la invitación. El día de hoy vamos a presentar un tema de aplicación que tiene que ver con la integral. Es un tema que, si bien es cierto, no forma parte del programa prototípico ni del incidente crítico que se realizó en este semestre, aunque sí se abordaron en las demás unidades. Es un tema de apertura para la parte de estadística, ya que el siguiente semestre vamos a revisar estadística en tercer semestre y es un buen tema que puede vincular segundo semestre con tercer semestre. O sea, les genera inquietud, les genera una situación de querer seguir aprendiendo, y entonces el tema de integral tiene una serie de aplicaciones tanto en economía como en otras asignaturas. Entonces, la integral, que es la última unidad que revisamos, pues vimos la parte de aplicación. A raíz de la aplicación o de una de las aplicaciones que estuvimos revisando, generó una inquietud por el tema. Esta inquietud se prolongó tanto así que hoy estamos nosotros reunidos, y esa inquietud fue por parte de los alumnos. O sea, la idea es que esta presentación inicialmente me la iban a hacer ellos para mí, pero fueron los propios alumnos los que me solicitaron que hablara con la maestra Laura para que, pues, al menos ella estuviera presente. Pero, pues sí, bueno, está la maestra Laura aquí presente, que aquí está, pues bueno, fue importante que estuvieran los demás, ¿no? Entonces, pues fue muy padre esa iniciativa por parte de los propios alumnos, y de hecho, pues bueno, íbamos a terminar la semana pasada, y ellos comentaron que no, que querían que el día jueves, o sea, hoy, estuvieran presentes todos, ¿no? Pues a raíz de eso, pues ya estamos aquí, y el día de hoy Toño me va a presentar la aplicación de la integral, que es un tema muy interesante. Ese tema es de la desigualdad en el ingreso. En México y en diferentes países de Latinoamérica, el ingreso está concentrado en una parte, pues, reducida de la población, ¿no? En un porcentaje. Entonces, la integral lo que mide es área bajo la curva. Y el área bajo la curva se puede aplicar en algo que se denomina índice de Gini. Ese índice de Gini o coeficiente de Gini, me voy a quitar el cubrebocas porque siento que me voy. Ese índice de Gini mide la concentración en el ingreso. Entonces, a raíz de ese tema, y también los alumnos han generado, pues en la mayoría de temas revisados, pues una parte crítica. Ajá. O sea, lo que decía ayer Katy, no solamente revisar el tema, sino cuando los alumnos empiezan a criticar lo que estamos viendo, creo que va más allá. Y este mensaje que ayer lo mencionó Katy me dejó reflexionando. Entonces, cada tema que veíamos, ellos permitían la discusión, la crítica, el debate. Este último tema creo que dio para más, ¿no? O sea, pues se prolongó, ¿no? Entonces, pues bueno, ya no quiero seguir hablando. Hoy va a dirigir Toño esta presentación y Keila, y vamos a, perdón, Brenda, Keila está listo. Brenda y Toño van a dirigir esta presentación, al igual que ayer en la clase de Max que estuvieron presentando lo del logo. Pues el día de hoy, Toño y Brenda van a presentar este tema que acabo de mencionar. Bueno, voy a compartir pantalla y le doy la palabra a Toño. Un pequeño problema técnico, ahorita está resolviendo. No se oye.
No, es que estamos proyectando la presentación aquí en el salón. Simplemente que el cañón se detuvo unos segundos, lo estamos resolviendo. Listo. Ahora sí, muchas gracias. Adelante, Toño. Sí, pues efectivamente, como ya lo mencionó el profesor, estamos haciendo este ejercicio de aplicar la derivada definida en un caso real y el caso más de que se acoplaba y que identificamos fue el coeficiente de Gini. Para esto, pues usamos algunas herramientas como GeoGebra y algunas revisiones bibliográficas y obviamente ejercicios de la clase que tuvimos durante el curso. ¿Sí? Bueno, imagínense vivir en Suiza y perderse esta presentación. Aquí, a ver si logran entender como la dinámica de clase matemática especial, como más amigables y no sean tan pesadas. Por eso un tanto la informalidad en la presentación de estas imágenes. La siguiente, por favor. Bueno, nosotros para el caso específico vamos a usar la aplicación de la integral definida. Y bueno, nos dice que, la integral definida está representada bajo el área, representa el área bajo la curva en un intervalo de A a B. Y podemos ver que es el intervalo de A a B. Esta es la curva y esta es el área definida bajo la curva. Para esto, matemáticamente lo representamos así, como la integral que va de A a B de la función de X, en donde aquí tenemos que este intervalo va a ser el intervalo de B menos A. O sea, es el intervalo mayor, máximo, y menos el intervalo mínimo, que es A. Bueno, aquí en este ejemplo, A es igual a 1 y B es igual a 5. ¿Sabes? Donde A es el límite inferior y B es el límite superior. La siguiente, por favor. Aplicación de la integral definida área entre dos curvas. Aquí gráficamente podemos ver que existen dos curvas en las cuales se está definiendo una función que se llama g de x, que esa va a representar el área, perdón, la función mayor, y f de x va a representar la función menor. Y aquí nos dice que consiste en hallar el área comprendida entre las intersecciones de dos curvas, es decir, entre A y B. Esta intersección es justamente esta área que está asombrada entre la curva g de x y la curva f de x. Entonces, esta es el área entre las curvas. Gráficamente se integra g de x, la función mayor, menos la función menor. Matemáticamente la tenemos representada como la integral que va de A a B. La función mayor menos la función menor, que es f de x. La siguiente. Aquí empezamos a ver la curva de Lorentz, que esta es una función que permite describir la distribución de la riqueza en un país y se denota como Lx. Sus características son, la primera es que es una función que toma valores del 0% al 100% de la población acumulada, es decir, que el dominio SN es igual a 0,1. 2. La función corresponde a los valores desde el 0 hasta el 100 de los ingresos acumulados, es decir, el rango es N es igual a 0,1. El 0% de los ingresos es repartido entre el 0% de la población, es decir, N0 es igual a 0. El 100% de los ingresos es repartido entre el 100% de la población, es decir, L1 es 1. La distribución de los ingresos nunca es equitativa, es decir, Lx es mayor a X para menor,
X para todo X en su dominio. Bueno, aquí en la imagen se nota que la parte de abajo es D, que es Gini, que ahí dice la fórmula que es A sobre A más B por lo que se va dando de A. La parte roja es la curva de Lorentz y la parte verde que es la línea perfecta de igualdad. Que cada vez que se vaya acercando la curva de Lorentz es que va a ser una perfecta igualdad. ¿Qué pasó? ¿Esto qué mide? Pues son los ingresos relativos a segmentos de población, que está basado en la relación de la población dividida en segmentos, usualmente en deciles, de acuerdo a sus niveles de ingreso. Es decir, nos permite medir la distribución del ingreso a través de relacionar a los grupos poblacionales con el nivel de sus ingresos percibidos. La curva de Lorentz se obtiene el índice de Gini. Esta es una tabla que corresponde a los ingresos de promedio trimestral por deciles de hogar. Aquí, bueno, son los hogares, las naciones, que es 1, 2, 3, y el promedio que se va en el INEGI del 2016 al 2020, como son sus promedios en pesos, y su variación porcentual, aquí ya son los porcentajes que ya se van dando para saber qué tan igualdad está esa nación. Bueno, el coeficiente de Gini, como bien dice Brenda, está caracterizado por esta regla de igualdad perfecta, que tiene una pendiente positiva y que es creciente. Aquí nos está diciendo que eso tiene una correspondencia de 1 a 1, es decir, si al 1% o al 10% de la población le correspondería el 10% del ingreso. Del lado de las coordenadas tenemos al ingreso y del lado de las abscisas está la población. El coeficiente de Gini mide el grado de desviación de la igualdad para una curva de Lorentz. Se mide como el área entre la curva y la diagonal dividida entre el área bajo la diagonal. Es decir, aquí pues, podemos ver la demostración de la curva definida y del área entre las dos curvas. Entre estas dos curvas, entre la curva de Lorentz y la curva de igualdad perfecta, encontramos justamente lo que es el coeficiente de Gini. Y este coeficiente se va a obtener a partir de la división entre de A entre A más B. El siguiente, por favor. La determinación del coeficiente de Gini. El grado de desigualdad entre la línea de igualdad perfecta de la curva de Lorentz. Bueno, pues aquí un poquito, para que quede más claro. B es el área bajo la curva de Lorentz. A más B es la desigualdad perfecta. El eje de la X, bueno, es la población, el Y es el ingreso. Y cuando la curva de Lorentz se iguala a la curva de igualdad perfecta, nos está diciendo que hay que la desigualdad es a cero, es eficiente. Y también, como dato de una economía, representa esta igualdad perfecta. De la fórmula anterior, es para calcular el coeficiente de Gini, indica qué tan amplio es el área de A, y en consecuencia qué tan alejada está de la distribución de los ingresos de una distribución equitativa perfecta. Es decir, mientras más alejada de cero esté, más desigualdad va a haber, más acercada a la recta de igualdad, quiere decir que hay igualdad perfecta. Si el coeficiente de Gini está cercano a cero, quiere decir que la curva de Lorentz está cercana a la línea de igualdad perfecta. La siguiente, por favor. Ejemplo. Ejemplo, bueno, aquí es un pequeño ejemplo que es de la distribución de cierto país, que está descrita por la curva de Lorentz. Es una función. Sí, digo toda o ya.
No. ¿Qué proporción de los ingresos totales del país recibe el 50% de la población más pobre? Esto se determina con el coeficiente de desigualdad que corresponde a esta curva. Ya se empieza, bueno, se va a la función y ya se empieza a poner lo que es el 50%, que es 0.5. Recordemos que es de 0 a 1, para el 0.5. Se empieza a sustituir el 0.5 en las X. Eso nos va a dar 0.26 y el 9, que esto después vamos a dividir entre 100 para que dé 26.16%, que es decir, que el 50% de la población más pobre recibe apenas 26.195 de todo lo que se genera. En esta función metimos lo que es GeoGebra y nos da la función ahí para saber cómo es la curva que es la desigualdad de esa población para sus ingresos. Aquí es un poco más el desarrollo que se hizo. Y bueno, y este valor que va a representar, aquí se ve un poquito más grande, que es A, que es B. Recordemos que Y igual a X es la igualdad perfecta. Aquí se ve pues, obviamente no es igualdad perfecta. La LX es la curva de Lorentz. Recordemos que es la parte B, la parte de abajo. Y es lo que es igual a A sobre A más B, que es A sobre 0.5, porque recordemos que es el 50% de lo que queremos saber. Y G, que es 2 por el A, que es A es igual a 0.16, entonces el índice de Gini es 2 por 0.16, que son a 0.32. Recordemos que si es muy cercano a 0, es una igualdad perfecta. La concentración de ingresos poblacionales es igual como el ejemplo, nada más que aquí vamos a poner que es un ingreso de 20%, el otro de 40% y otro de 75%. Esto para saber qué diferencia nos da si tenemos el ingreso de 20, de 40 y de 75%. Si tenemos el de 20%, nos va a dar 16.66% de los ingresos que percibe una población. Si tenemos de 40%, vamos a tener el 32% que va a percibir esa población. Y si tenemos el 75%, lo que va a percibir esta población es el 68.75% de sus ingresos. Bueno, para hacer el coeficiente de Gini nos basamos en la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares. Tomamos, bueno, como lo publica el INEGI, el periodo de 2016, 2018 y 2020. Entonces, pues aquí podemos ver que está ordenado por deciles, por un grupo de 10 deciles, y en donde nos está diciendo que el primer decil es la zona, representa a las personas que tienen sí, que tienen menor ingreso, y el último decil que la riqueza o el ingreso está concentrado en el decil número, en el último decil. Entonces, los hogares del primer decil tuvieron un ingreso promedio de 9.938 pesos, aproximadamente 49 pesos diarios que perciben. Para los hogares del décimo decil, dicho ingreso promedio, según la encuesta nacional de hogares, es de 163.282 pesos. Implica 808 pesos diarios por perceptor. Esto nos demuestra la desigualdad, y aquí ya es donde aterrizamos justamente cómo a través de estos ejercicios se puede medir la desigualdad. Y ya es justamente en el caso de México. La diferencia es mayor. La siguiente, por favor. La distribución porcentual del ingreso corriente total trimestral por deciles en hogares
Bueno, aquí nos podemos dar cuenta que cómo se está distribuyendo en el 2018 y en el 2020 para hacer una comparación y para después decir por qué se van mostrando estas variaciones. La distribución de ingresos corrientes total trimestral según deciles de hogares muestra que el decil representa el 2% de ingresos corrientes total, mientras que en el 2018 representa el 1%. En el decil 10 concentra el 32% de ingresos corrientes totales y en el 2018 representó el 33%. Entonces aquí está la diferencia, 32% y 33%. Entonces aquí esto lo que nos está mostrando es una reducción, más bien una distribución más equitativa. Es decir, el último decil disminuyó un poco, pero pues ahí se ve la disminución. Ahorita vamos a ver a qué se debió este cambio. Igual se pudo ver que en el primer decil que habíamos dicho que que es el decil, el grupo de población en donde se ve más reflejada la desigualdad, pues creció el 0.2% para el 2020. La siguiente, por favor. Para apreciar la desigualdad de los ingresos se utiliza el coeficiente de Gini. El valor de este coeficiente en el 2020 para la distribución del ingreso con referencias por deciles de hogares fue de 0.41, fue de 0.45, es decir, el 41.5%. Y bueno, aquí lo que podemos ver, esta gráfica nos muestra cómo se comporta el coeficiente de Gini en México con transferencias y sin transferencias. Igual en los periodos de 2016, 2018 y 2020. Entonces, para el caso del 2020 podemos ver, para el periodo del 2020 podemos ver que con transferencias era del 46.8% y sin transferencias es el 41.5%. Esto nos quiere decir, la siguiente, por favor, ¿qué dice las transferencias? Muy bien. Aquí, básicamente las transferencias se refieren a esta cuestión de programas sociales y a la política fiscal, pero sobre todo también a los diversos fuentes que conforman el ingreso, como por ejemplo la pensión a jubilados y a adultos mayores. Es un parámetro que hace que demuestra este cambio, que explica este cambio entre los otros dos periodos respecto al 2020. Así. Bueno, aquí se ve la desigualdad en México, en el pueblo de Santa Fe y en Monterrey, Nuevo León. Pues obviamente se ven los ingresos diferentes de las personas, sus construcciones, sus edificios, sus casas, su zona, cómo son. Pues ahí sí se nota cómo hay una desigualdad en el pueblo de Santa Fe y en el pueblo de en Monterrey. Y es una ejercicio hacer adivinar. ¿Saben cuál es más o menos, qué imagen es, qué lugar es Municipio. esta parte? ¿Qué municipio del Estado de México? Y así como ¿y ese lado? Es Mixquilucan. Entonces, o sea, como vemos que dentro del mismo Estado de México, o sea, las diferencias que existen, ¿no? Por un lado, acá podemos ver pues, que bueno, la población del espacio del área geográfica es demasiada que se demasiadas casas y ya se empiezan a tener los centros y empiezan a construir. Es diferente. Aquí en Huixquilucan, Estado de México. Entonces, en un mismo estado pues, podemos encontrar estas diferencias de desigualdades y se ve la distribución de la renta o la distribución del ingreso. El siguiente, por favor. Hacia allá. No, sí, pero, o sea, he oído, pero nunca he estado en Interlomas, todas esas. Interlomas, sí, pero Pues San Pedro va a caer no puedo. el coeficiente de Gini en otros países del mundo, pues obviamente hay mucha diferencia en la pobreza. Hay más países desarrollados y hay otros países no desarrollados.
Aquí están unas imágenes en donde tenemos todos los países, la moneda, recordemos que la moneda se devalúa muchísimo y bueno, la pobreza. En la ciudad del Cabo, Sudáfrica, en la base al Banco Mundial, es considerada de las más desigualdades en ingresos. Aquí podemos ver cómo, pues, simplemente una carretera divide dos poblaciones que son diferentes, que tienen diferentes ingresos, y pues obviamente demasiada desigualdad. Dice Tania que puede ser la vista desde la línea primera del mar del lado izquierdo y luego desde la autopista Chama para la derecha, desde la De hecho, esto nos recuerda un poquito cuando estaban haciendo, digo así, para tratar de relacionar un poco, cuando estaban haciendo lo del aeropuerto, el proyecto del aeropuerto de Texcoco, que justamente como el coeficiente de Gini. Perdón. Efectivamente, como el coeficiente de Gini, recordemos que mide desigualdades, podemos ver. En el ejemplo de Texcoco veíamos que por un lado había como una especie, fue muy viral, para los que pusieron, los que estaban oponiéndose a la propuesta del aeropuerto, que justamente mostraba como que esta desigualdad de la ciudad, de la mancha urbana, y cómo todavía se seguían quedando las reservas naturales del lado de la parte donde se pretendía hacer el aeropuerto de Texcoco. Entonces es igual otro ejemplo, igual mide las desigualdades y que se puede aplicar el coeficiente de Gini, y igual a integral definido. La siguiente, por favor. La desigualdad en América del Norte. Bueno, aquí, pues bueno, son unos datos en base al Banco Mundial del 2020, en donde nos dice que el coeficiente de Gini de Canadá es del 33.3%, el coeficiente de Estados Unidos es del 45.5% y el de México es de 45.4%. Bueno, aquí lo que resulta de esta región, para el análisis, podemos darnos cuenta que la distribución en Canadá, la distribución del ingreso es más equitativa, y pareciera que, bueno, Estados Unidos, un país de primer potencia, y México, un país en vías de desarrollo, pues tienen justamente este mismo coeficiente, es muy similar. Entonces esto nos demuestra que, bueno, de acuerdo a sus formas de cómo llevan sus economías, que hay que se atesora más en ciertos deciles el ingreso en comparación de Canadá. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí estamos ilustrando más o menos cómo es el comportamiento del coeficiente de Gini en México, en comparación, un dato nos ayuda a compararlo con otro para saber más o menos cómo estamos. Entonces, podemos ver que Argentina, por ejemplo, a pesar de que esto es en el 2020, a pesar de que tiene ahorita problemas de inflación muy altas, podemos ver que tiene una mejor distribución de su ingreso en comparación de México. Argentina tiene el 42.3% y México tiene el 45.4%. Y así en la región de América del Sur, podemos ver que Venezuela tiene el 44.8%, Colombia tiene el 54.2%. Aquí hay que ver que efectivamente eso nos ayuda a distinguir, ¿no? También todos los problemas sociales que de pronto tiene Colombia. Nos está mostrando que de la región es el que más desigualdad representa. Aquí recordemos que números más grandes, coeficientes más grandes, son sinónimos de que hay más desigualdad, de que afectan de forma negativa. Bueno, Chile tiene el 44.9% y Brasil tiene el 48.9%. La siguiente, por favor. Bueno, y nosotros empezamos la presentación diciendo, imagínense, vivir en Suiza y perder esta exposición, esta presentación. Pues bueno, el índice de Suiza
en el 2020 es de 0.31. O sea, haciendo como un resumen de los otros países, nos damos cuenta que un país de primer mundo, en comparación con Estados Unidos, por ejemplo, tiene una mejor distribución de pobreza. Esos son datos según el Banco Mundial. ¿Tienen alguna duda, algún comentario? Y bueno, efectivamente, como hacíamos, pues en el transcurso del curso, y pues esto, ese principio del PIB justamente se presta para modelarlo y hacer un análisis más con series, en series de tiempo. Es como el preámbulo al curso que viene de las estadísticas. Veamos igual hay un Pues muchas gracias. No sé si tienen alguna. Es que aquí no lo puedo ver. Ok. Bueno, con Katy es que no sé quién levantó primero la mano, pero así como. Quieras. Adelante. Adelante, Adelante. Katy. Yo me espero. No, sí, Katy. No se oyó la pregunta en el salón, pero no es lo que quiero decir, nada más que sí me gustaría oír la pregunta. A lo mejor vamos a hacer la misma. No se ha hecho hasta el momento. Bueno. Bueno, primero y siempre primero felicitar al grupo, el gran grupo que está avanzando y está mostrando su expertise ya como grupo coordinado, y eso es muy gozoso. Muchas gracias por eso, para los profesores y para el grupo. Luego, pues bien interesante, yo no conocía el índice de Gini, bueno, pues aquí ya me estoy enterando, muchas gracias por eso también. Y sin tanto rollo, directo a una pregunta. Este índice de Lorenz, ¿de dónde qué es el índice? ¿Qué es la distribución o cómo, la curva de Lorenz? ¿Cómo sale? ¿De dónde sale esa curva? Porque ese es el referente, ¿no es cierto? Esa es la punta de la posible comparación. ¿Cómo se calcula? ¿Es una constante o cómo? Bueno, la curva de Lorenz, el coeficiente de Gini, fue propuesto por Corrado Gini, es un italiano que justamente en los años 40 hace un análisis utilizando la curva de Lorenz, que justamente está explicando pues estas desigualdades, hace esta comparación con como lo decíamos aquí, con la que surge de la recta que tiene una pendiente positiva y que es creciente de la igualdad perfecta. Entonces, en estos supuestos, la curva de Lorenz está representada justamente por este comportamiento que van teniendo pues, justamente estos indicadores. Yo agregaría, Katy, que precisamente lo que mide es la desigualdad, la curva de Lorenz. La curva verde que puedes ver ahí, Katy, y los demás, significa que el 10% de la población deberían recibir el 10% del ingreso que se genera en una economía. Entonces, ahí ya le moví. Ahí está. Ahí está, ok. Aquí, por ejemplo, aquí se movió un poquito, pero el 0%, pues el 0%. Aquí está todo, del 0 a 1 significa 0 a 1, 1 es el 100%. Entonces, lo dividimos en deciles, o sea, en 10 partes iguales. El 10% de la población, o el acumulado del 10% de la población, debería, o sea, lo justo es que debería recibir el 10% del ingreso que se ha generado en una economía. Sin embargo, como hemos visto en los ejercicios, por ejemplo, aquí el 50% debería de recibir el 50% del ingreso, pero viendo la desigualdad que a partir de la función de Lorenz, esta función de Lorenz me va a determinar
cuánto es el porcentaje que está recibiendo ese porcentaje de la población. O sea, el 50% aquí en una igualdad, una economía perfecta, debería de tener un ingreso del 50%. Sin embargo, la función de Lorenz dice no, vas a recibir apenas el 26.1%. A eso se refiere el comportamiento entre la curva de Lorenz. Ahora, el índice de Gini, para que aquí más claro, es que el área bajo la curva, o sea, todo ese triangulito, si nos vamos a matemáticas de cursos previos, un rectángulo o un cuadrado, el área se calcula como largo por ancho. Entonces, 1 por 1, pues es 1, una unidad cuadrada. Entonces, la mitad de esa unidad es ese triangulito que se forma acá, que es un medio o 0.5. Por lo tanto, entre más alejada esté la línea roja de la curva verde o de la recta verde, más desigualdad va a ser, porque más va a ser la amplitud. Y entre más cerca esté la curva roja de la curva verde, pues va a ser más igualdad. Ajá, entonces, generalmente las curvas de Lorenz están más alejadas de los primeros deciles, o sea, la línea rojita está más alejada al principio. Y generalmente los ingresos se concentran en los últimos deciles, que es lo que veía y explicaba Toño en el caso de México, que aquí en el decil 1, en el 10% de la población que percibe el menor ingreso, aquí lo que está diciendo es que en promedio trimestralmente ellos están recibiendo 9,700 pesos en 2016. Ha subido un poquito a 9,900, perdón, a 9,938, pero no es mucho. O sea, trimestralmente los hogares o el promedio de hogares está recibiendo al mes de ingresos 10,000 pesos, lo que equivale a 49 pesos diarios, ajá, que son como 3,300 de todos los habitantes de un hogar. En un hogar en México en promedio hay 4.3 personas, o sea, estadísticamente así se maneja, 4.3 personas por hogar. Entonces quiere decir que si aún así todavía lo dividimos, cada uno de ellos está recibiendo diarios 49 pesos. En el último decil, que es en donde están concentrando, digamos, los ricachones de México, en promedio, ellos están ganando, bueno, su hogar está recibiendo por hogar 163,282 trimestralmente, lo que quiere decir que cada uno de ellos diarios percibe 808 pesos. Obviamente, pues es más, ¿no? Pero es lo que se está teniendo aquí como desigualdad, este contraste de desigualdad. No sé si queda un poquito más claro, Katy. Sí, muchas gracias. Preguntaba esto porque como la curva de Lorenz es el referente y lo usamos como a partir de eso, de lo que la curva de Lorenz dice, mi interés era en relación con esta curva. ¿Cuáles son los criterios para decidir que esta curva es la herramienta que nos sirve para medir el coeficiente de Gini? Esa era la pregunta, pero a lo mejor es algo que yo tendría que indagar, ¿no? Sí, es que esos son modelos, Katy. Ya cuando se empieza a ver en estadística, lo que decían los alumnos, todos estos datos los metemos en un análisis estadístico descriptivo y ya nos da los coeficientes, digamos, de una manera pues más real. Lo que se está viendo acá son planteamientos matemáticos como modelos, representaciones de la realidad que tienen pues obviamente como lo mencionábamos ayer, ¿no? Sus ventajas y desventajas, ¿no? Que tanto está modelando la realidad. Pero ya en estadística podemos tener un acercamiento pues más práctico. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Sí, de acuerdo. Gracias por la respuesta a esa pregunta. Me gustaría hacer otra, pero me espero otra vez a la segunda ronda. Gracias. Ok, gracias, Katy. Fátima. Quería puntualizar algo referente a ¿Qué? No se oyó. No se oyó la pregunta. No, no he preguntado. Estaban diciendo ellos algo. Es que Brenda va a retroalimentar lo que yo mencioné. Pues en pocas palabras, la curva de Lorenz es la gráfica que concentra la acumulación de la distribución de la riqueza superior a la curva de distribución.
Y el índice de Gini es Es que no se oye. Necesita acercarse al micrófono, por favor. Pero, es que es. Gracias, gracias, Brenda. Gracias. Bueno, lo que dijo el profesor es que la curva de Lorenz es la gráfica de concentración acumulada de la distribución de la riqueza. Es superpuesta a la curva de la distribución de frecuencias de los individuos que la poseen. Y el índice de Gini son los porcentajes que se van a hacer para que la curva de Lorenz pues, se vea si es que está muy alejada de la línea de igualdad o no. Y ya, profesora. Muchas gracias, Brenda. Sí. Gracias, Roberto. Ok, yo me sumo a las felicitaciones. La verdad es que da gusto escucharlos y verlos tan jóvenes en esta carrera y ya haciendo las disertaciones sobre la distribución del ingreso. Yo tengo dos preguntas. Una es, ¿en qué decil se ubican ustedes? La segunda. En el primer decil. Y la segunda es, ¿qué les impactó más de esta medición? Pues justamente ver cómo existe esta desigualdad en la distribución del ingreso. Y ya cuando empezamos a hacer la revisión bibliográfica de la curva de Lorenz y el coeficiente de Gini, pues nos dimos cuenta que eso, el problema va más allá, es más de trasfondo, ¿no? Es pues igual la mala distribución del ingreso se ve reflejada o es consecuencia de justamente de malas políticas públicas aplicadas, de políticas fiscales sobre todo, ¿no? O sea que con esta parte de hacer crecer la contribución el patrón de contribuyentes, pues efectivamente sí tiene un impacto, porque, por ejemplo, cadenas comerciales o empresarios que tenían como esta evasión de impuestos, pues ahora se está recaudando. Y entonces, bueno, independientemente de cuestiones ideológicas, pero ahora en esta administración pues se ha visto que por lo menos está este crecimiento decimal de la distribución del ingreso. Eso es lo que a mí me parece como más, lo que me llamó más la atención. Pues a mí, yo no conocía esta curva y el índice de Gini, pues eso es lo que más me sorprendió, pues cómo son las mediciones que hay pues, en diversos territorios para saber qué tal desigual o igualdad hay. Y pues obviamente cuando estuvimos investigando, pues estuvimos viendo cómo por una simple barrera o por una simple carretera se puede ver cómo hay una población que tiene mejores ingresos o tiene una igualdad mejor, y pues del otro lado, pues no. Y eso es lo que a mí me pareció más significativo, más interesante, es que yo no conocía nada de esto. Creo que tenía levantada la mano. Alejandra. Ale. Y aquí hay otra presencia. Hola, buenos días a todos. ¿Sí se escucha? Sí, se escucha bien. Bueno, yo solamente quería comentar que en referente a lo que dicen mis compañeros, Tomás Piketty dice que es necesario dividir la población en grupos o clases sociales para así poder analizar el ingreso o riqueza que cada uno recibe. También por eso la curva de Gini tiene a veces una inclinación en una desigualdad muy alta. Sí, de hecho existen varias formas de medir la desigualdad, pero para nuestro caso nosotros elegimos, y para la aplicación de la integral definida, pues pensamos que el coeficiente de Gini justamente atendía a esto que estamos aprendiendo en el curso, sobre todo sobre cálculo, porque son números integrales, y un dato interesante aquí la integral, pues es una antiderivada. O sea que si queremos comprobar la integral, pues bueno, nos tendría que dar la derivada.
Alberto aquí, presencia, tiene una pregunta. O varias. Bueno, yo les preguntaría, híjole, está un poco intrincada, pero ahí va. Yo les preguntaría cómo se puede correlacionar el índice de Gini con los programas, o si la guía, los programas de desarrollo y sostenibilidad, otra vez, ¿vale? ¿Cómo se puede correlacionar el índice de Gini con los planes de desarrollo sostenible de una región específica, como es el caso de la Ciudad de México? Esto tomando como base los criterios de crecimiento económico que ya tiene. O sea, ¿cómo haces esa correlación? ¿Para qué te sirve? Bueno, yo creo que se implica como un análisis más profundo, pero yo pienso que justamente esto tendría que ver con se podría dar por medio de las transferencias y por medio de cuando estamos haciendo transferencias, estamos hablando de que se designan o se aplican en instrumentos de política pública y por medio de esta política pública se podrían aplicar tus presupuestos, como por ejemplo lo que está pasando ahorita con los programas sociales de 65 más, jóvenes construyendo el futuro. Entonces, yo supongo que esto tendría que ir relacionado un poco más como enfocando en la política de desarrollo sostenible, a una política pública de justamente de cuestiones ambientales. Y creo que, pero esto yo sí, desde mi punto de vista, considero que eso depende de quién esté tomando las decisiones en política pública, porque de pronto podemos ver que si un personaje, que si un presidente, que si un diputado, que si una mayoría en el Senado, que si una mayoría en la Cámara de Diputados, tiene intereses particulares, por ejemplo, extracción de mineras o seguir dando concesiones, pues definitivamente la política pública va a ir aplicada al extractivismo de recursos naturales. Y entonces creo que pues eso no ayuda. Entonces yo sí creo que es una cuestión de, primero de estructurar propuestas, planes, programas, y después eso llevarlos y que sea como iniciativa, y después que esas iniciativas pues den resultados en la aplicación de políticas públicas. Y decías otra cosa del ingreso de la población. Sí. Bueno, más bien, el índice de Gini, o sea, el índice de Gini te está midiendo la desigualdad de poblaciones. Pero ahorita, ¿cómo se mide el crecimiento económico? O sea, por ejemplo, la Ciudad de México, Garza García, Monterrey, pues tiene un crecimiento económico muy bueno, ¿no? O sea, si tú lo ves, los reportes te dicen que el crecimiento económico de la región es muy bueno. Pero como ustedes ya lo dijeron, y por cierto, felicidades, que si no se me olvidaba la pregunta, eso no corresponde al índice de Gini, ¿no? No, no, porque efectivamente, como dices, el coeficiente, el crecimiento económico está medido por el Producto Interno Bruto. Y entonces, a partir de ahí, por de cómo se está componiendo el Producto Interno Bruto. Es decir, gastos de gobierno, ingresos petroleros, ingresos por recaudación de impuestos. Entonces, eso es lo que mide realmente por la inversión extranjera directa, por ejemplo. Eso es lo que va midiendo justamente el crecimiento económico. Yo creo que más bien aquí el coeficiente de Gini nos ayuda más como para hacer un análisis de cuestión. La desigualdad en sí tiene características cualitativas. Entonces, el índice de Gini, un índice de Gini, justamente los índices surgen porque no se pueden dar números o parámetros a ciertos problemas de la vida real. Entonces, se proponen los índices. Y el índice de Gini es justamente una propuesta para esta desigualdad. Sobre todo de desigualdad de ingresos y distribución de la riqueza. Sí, profesor Felipe. No sé si queda más claro, Alberto. Este también tiene Sí, de hecho, si quieres, te puedo dar un pequeño aporte. Sí, adelante. Me voy a pasar para acá. Pero Bueno. me digas quién es. Yo lo estoy poniendo acá. Hola, soy Daniel. Es Alberto, es un compañero que se integró. Desaparecido. Porque fue a la visita del jardín botánico. Ok, solo digamos que para complementar un poco lo que dice Toño, el Plan de Política Pública y de Desarrollo de la Ciudad de México en su Agenda 2040 precisamente propone eso. O sea, analiza que el crecimiento de la ciudad aparentemente es muy bueno porque el PIB, el Producto Interno Bruto, el PIB,
es bueno, o sea, es un número que refleja crecimiento. Sin embargo, el Plan de Política Pública 2040 también te dice que el índice de Gini en la Ciudad de México es muy elevado. Entonces, todo el programa de desarrollo de sostenibilidad de aquí a la Agenda 2040 de la ciudad se basa en que los programas de desarrollo sostenibles propuestos bajen el índice de Gini en vez de medir la cantidad de Producto Interno Bruto de la ciudad. Y eso está ahí en el Plan de Desarrollo 2040 de la ciudad. Bueno, Sí, nada más era una... sí, no, de hecho es interesante porque justamente como decíamos, este coeficiente pues es como el parteaguas, ¿no? De justamente hacer como un análisis más en series de tiempo, el análisis estadístico, que va a ser justamente el semestre que viene. Entonces me parece que es una aportación muy interesante porque ahí nos va dando como que luz verde como de por dónde ir trabajando, ¿no? Pero bueno, para efectos del curso, pues delimitamos aquí y por el tiempo también, pues delimitamos aquí el ejercicio práctico. Profesor Benito, tenía una pregunta. Sí. ¿Sigo yo? Sí. Es que había cola. No, pues, de nuevo, felicidades por la exposición, me pareció como muy clara, porque además de nuevo se reitera esta cuestión de comprender las herramientas que vas a utilizar en términos de hasta dónde la puedes utilizar, cuáles son los límites, e incluso con qué la puedes ir asociando, ¿no? No digo correlacionando porque van a ver qué significa eso el próximo semestre, ¿no? Pero además, aquí también metiendo un poco en problemas a Roberto, que va a dar estadística la próxima semana. El índice de Gini es bien interesante cuando, por ejemplo, se acompaña del índice de Thiel, que sí mide la segregación residencial, porque no necesariamente encuentras, digamos, en colonias populares, ingresos bajos. Lo que encuentras más bien, y eso tiene que ver con los planes de desarrollo urbano que generan estructuralmente segregación habitacional. Y eso lo puedes medir, por ejemplo, con otro tipo de índices. Por ejemplo, hacinamiento, escolaridad, infraestructura básica. Es decir, todo eso acompaña muy bien al índice de Gini y sobre todo si, por ejemplo, lo pueden llevar a una cuestión concreta a través de, se llaman LISA, pero son análisis locales de segregación espacial, que lo que te permite es un análisis bien interesante de sistemas de información geográfica. Por ejemplo, tú puedes tener AGEPS, o sea, áreas geoestadísticas básicas, donde vas ingresando toda esa información. Y entonces, al momento en el que lo llevas en el plano territorial, lo que hace el modelo de LISA es como si fuera una especie de movimiento de dama en el ajedrez, es decir, a las casillas próximas, ¿no? Como el movimiento de una reina, perdón, en el ajedrez, lo que hace es ver qué tan infectada pues está la segregación espacial en función de toda esta serie de índices. Entonces, si por ejemplo acompañas el índice de Gini, que me parece que lo explicaron, más que lo explicaron, creo que lo comprendieron. Y eso es, o sea, eso ya es bien interesante porque comprender el índice de Gini les va a abrir la puerta para comprenderse el índice de Thiel, los de segregación espacial y todo esto, porque justo lo que les puede permitir, y esto es en términos de investigación en este esquema que ya van creando, por ejemplo, es llegar a cuestionar, por ejemplo, la correlación positiva entre crecimiento económico y bienestar, ¿no? Que puede ver, y cuál es el papel, por ejemplo, de la economía, bueno, la bioeconomía, la economía circular, en esa relación positiva entre crecimiento económico y bienestar, ¿no? Porque además tú tendrías otros elementos que a lo mejor si son indicadores, yo le diría así, más cercanos al bienestar, por ejemplo, el crecimiento físico. El crecimiento físico, por ejemplo, en estatura y peso e índice de la masa corporal, son indicadores mucho más cercanos al bienestar real de las personas en términos de su corporalidad y de su salud. Pero además es bien interesante porque eso lo puedes agregar a este tipo de análisis de LISA, acompañados del de Gini, del de Thiel y todo eso. Y todo eso, es decir, es una esfera que puedes hacer, una esfera de análisis estadístico, ¿no? El descriptivo inferencial, que les va a permitir profundizar muchísimo en esta puerta que ya abrieron. O sea, yo lo único que hago es abrirles una ventana y ahí, ¿no?
hay unos arbolitos, véanlos, les puede servir y sobre todo llevarlos, o sea, es bien interesante como ya están comprendiendo las herramientas, saben exactamente para qué pueden porque las comprenden y eso pues, o sea, ya están ya son con la cabecita, entonces por eso felicidades y bueno, ya le puse unos problemas al pero felicidades, ¿no? Ah, tú. Ah, es Porque él cierto, estaba Laura. programado para primer semestre. Híjole, sí, sí, sí. Estaba, por eso dije estaba. No, Pero ya no, ya Aquí la profesora Fátima, y después la profesora Katia. No, estaba al revés, primero estaba Katia. Primero estaba Katia. Perdón, profesora Katia. Adelante, y después la profesora Fátima. Bueno, otra vez. Gracias, Felipe, por la extensión de la aplicación en este orden estadístico. Yo creo que esta conversación entre profesores, entre temas entre profesores, es muy rico para los estudiantes porque aparecen nuevas ideas y perspectivas. Y la forma en la que los profesores lo explican entre ellos, así, en ping pong, pues es también un nuevo espacio bien interesante donde los estudiantes miran cómo los profesores se comunican en estas áreas de conocimiento que comparten. Y eso es muy rico. Yo creo que esta sesión lo está permitiendo así. Muchas gracias por eso. Y luego estoy muy interesada, es muy interesante lo que Brenda acaba de comentar. Dice, es interesante pero fascinante y creo que con esta expresión Roberto y grupo tendrían que sentirse, desde mi punto de vista, más que satisfechos. Cuando Brenda le dice al profesor, o nos dice a todos, lo que el profesor quiso decir, y entonces nos explica lo que su profesor quiso decir. Eso es genial. Muchas gracias, Brenda. Primero por ese talante, ¿no? Esa disposición fuerte, con capacidad de agencia, autónoma, en libertad, con conocimiento y en confianza, que puedas hablarnos así. Y eso es, eso más la postura crítica son dos pepitas de oro que ojalá en esta excavación ardua que hacemos durante todo el semestre cada vez, podamos ir cosechando. Muchas gracias. Profesora Fátima. Gracias. Yo me sumo al comentario de Felipe. O sea, sí es cierto que el Gini es una herramienta, pero me preocupa, o sea, como que la veamos como la herramienta, ¿no? Que nos explica la desigualdad. O sea, también hay que hacerle unas dudas, unas preguntas críticas a la herramienta. ¿Qué no nos dice, no? ¿Y qué no nos dice? Ustedes tienen una diapositiva en donde se ve con transferencias y sin transferencias. Esa es una cosa que nos dice, pero lo que no nos dice es qué tan bien o qué tan mal está la distribución o sea, podríamos ir revisando decil por decil, ¿no? En esta comparación, porque de repente un mejor Gini no necesariamente da una mejor distribución a los deciles más bajos. Entonces, yo creo que, y esto pensaba yo ahora, tendríamos que generar una estrategia de conversación en donde sobre una presentación así, pues fuéramos tejiendo cuáles son como las ventajas y las desventajas o las fortalezas y las debilidades para ir tomando los aportes. Ayer veíamos del modelo, ¿no? Hoy vemos del Gini. ¿Qué sí nos dice y para qué nos sirve y qué no nos dice y qué nos faltaría para completar una mirada? Sobre todo desde la perspectiva del desarrollo sostenible, que nos da una imagen global, ¿no? O sea, el Gini, pues al final representa la parte económica del ingreso de las personas, pero no nos da la distribución, por ejemplo, de los recursos ambientales, ¿no? O sea, o del capital social dentro de las comunidades. Entonces,
son cosas que tenemos que tener ahí en el radar, ¿no? Y para las que sugiero que tengamos como una ayuda de memoria para decir, ah, pues ya cumplimos, o sea, ya entendemos esto para esto, ¿no? Pero habría que completarlo con otras cosas. No es que de ningún sentido menosprecio todo el trabajo y la presentación, al contrario, estoy muy emocionada por el dominio y porque nos provoca esto, ¿no? Nos provoca estar pensando en lo que sigue, ¿no? Solamente eso. Profesora Laura. Bueno, yo me sumo a la felicitación y les quiero decir que me siento ya en colegas. O sea, ya estamos hablando de toda esta aportación que acaba de hacer Fátima, de qué es lo que hay que hacer, y les quiero compartir mi experiencia de cuando estaba yo estudiando economía. Yo no entendía eso de qué es un modelo. Y entonces me costó mucho trabajo porque venía yo con una crítica, saludaba con la crítica al modelo económico. Y entonces yo decía, no, pero es que no es la realidad. Y me decía, no, es un modelo. Me costó mucho trabajo entender. Y lo entendí un poco con lo que acaba de decir Felipe y Fátima, de una manera muy simple y sencilla, pero a mí me sirvió mucho. Un modelo, el índice de Gini, el de ayer y todas las herramientas que se acaban de mencionar son como un termómetro. Empezamos con un termómetro. En la medicina el termómetro es básico, o sea, lo primero que hacemos, nos duela lo que nos duela, es utilizar el termómetro. Entonces, si tenemos temperatura, entonces ya hay otras preguntas, porque el normal, el modelo es que 37 es lo normal, que eso habría después que analizar, porque los que somos mayores ya tenemos un rango diferente y los niños tienen otro rango diferente. Entonces habría que, pero lo importante, retomo lo que dijo Felipe, es que ustedes están ya entendiendo para qué sirven los instrumentos. Finalmente, el termómetro es un instrumento. Pues te duele la panza, pues entonces te puedes hacer otro estudio y metes otras variables. Que te duele la cabeza, pues es otra forma de acercarte para identificar o para diagnosticar o para buscar una solución. Entonces, a mí me costó muchísimo trabajo eso, pero lo importante que es, insisto, lo que está diciendo Felipe, es entender el índice de Gini. A la hora que veíamos, yo decía, y Venezuela tiene un índice que no está, ahí todos son pobres, o sea, no nos hace falta un punto de referencia para entonces poder comparar el índice de Venezuela con el índice de Estados Unidos. ¿Cuál es ese tope o cuál es el punto con el que lo estamos? Incluso, por ejemplo, con Estados Unidos y México, ¿no? Exacto. Podría ser de que, bueno, o sea, sí tienen el mismo porcentaje, el mismo índice de Gini, pero la distribución allá pues es mayor. Y es diferente. Y es diferente. Y los ingresos, por decir y por persona, son diferentes. Por eso, y eso implica la calidad de vida. Implica los servicios públicos, implica muchísimas otras cosas, y como decía Fátima, está con transferencias y sin transferencias. Pero ¿de dónde se toman las transferencias? Se toman del presupuesto. ¿Y cómo se tiene el presupuesto? Pues la recaudación fiscal. ¿Y quién tiene y quién participa en la recaudación fiscal? O sea, son una bola de variables que entonces se van a meter a jugar o se van a meter a analizar con todas estas herramientas que ya se tienen de acuerdo a lo que ustedes vayan a analizar. Pero lo importante es que empiecen a tener estos modelos en donde si tiene 38 temperatura, tiene algo mal. Es esto. El índice de Gini te está diciendo, si está muy separado, algo está mal. Y entonces ese algo pues ya empiezas a buscar.
pero lo padre es justamente que ya estamos metiendo variables económicas y ya estamos pensando en políticas públicas, en programas. Ya se puede ver si el programa 2040, qué es lo que está metiendo, si es incompleto. O sea, empezamos ya a tener una visión en donde nos van haciendo falta. Ayer mismo con el modelo veíamos, ¿no? ¿Cuáles son las limitaciones? Entonces, para mí esa experiencia además fue muy chistoso porque yo me recibí mucho tiempo después de que salí la carrera. Hice la carrera en 4 años y me recibí mucho. Quien me ayudó a hacer mi tesis de licenciatura fue un alumno mío que ya tenía maestría y él fue el que me dijo, a ver, Laura, un poco lo que decía Katia, cuando vas con el profesor y le dices, lo que quería, no, cuando entiendes, o sea, en esa época no se necesitaba estar recibido. Y yo ya estaba obviamente trabajando y ya tenía muchos años trabajando en otra cosa. Y me tenía que recibir y entonces este alumno me dijo, a ver, es que sigues con tu crítica de cuando estabas en la universidad. Hay que entender los modelos y hay que entender cómo se utilizan para no quedarnos ahí y entonces hacer las herramientas, modelos, herramientas y cómo nos pueden ayudar y cómo nos podemos profundizar. Entonces, eso les quería. Y la autocrítica, ¿no? Lo que se propone. Y la autocrítica, o sea, obviamente mi alumno, mi director de tesis, que es el mismo, ahora es un gran amigo, pero y es un excelente economista. Él sí se dedicó directamente a lo que es la economía y los modelos. Pero bueno, les quería compartir esta experiencia. Espero que en algún momento les sea de utilidad. Como que veo que la profesora Magda quiere hacer algunos comentarios. Pues más que comentarios o observaciones, yo sí quisiera, les pedí a los alumnos el día de mi clase el martes que hicieran como una reflexión acerca del cambio más significativo que habían tenido y me hicieron algunos videos, todavía me faltan algunos, ya los comenté por ahí, quisiera contárselos en algún momento. Pero ahora la pregunta que tengo no es hacia los alumnos, sino hacia los profesores. ¿Cuál es el cambio más significativo que están viendo ustedes desde la experiencia del docente en estos 2 semestres que hemos tenido y lo que pasó el semestre pasado y lo que estudié en este semestre? Y la segunda, con relación a los alumnos. ¿Qué es lo que se ha logrado? ¿Qué cambio ha podido haber del semestre pasado a este semestre con relación a la manera en cómo estamos ya como integrando clases y demás, ¿no? Aprovechando que estamos aquí varios docentes, pues me gustaría escucharlos en ese sentido, ¿no? El cambio más significativo que ha habido para el docente en su propia persona y en la manera de percibir y de dar las clases, y luego hacia los grupos con el cambio que se ha dado en esta interacción con los alumnos. Empezamos por allá. Katia, Carmen. Su micrófono. Es que o sea, son los cambios que profesores y estudiantes hemos sufrido del primero al segundo semestre, la forma en la que interactuamos. Tu cambio personal con relación a que has dado 2 semestres aquí en la licenciatura y el cambio que tú ves en los alumnos una vez que han pasado por un semestre, en tu caso, porque no has visto a los dos, has visto a 2 grupos diferentes, después de haber pasado por el modelo. Lo que tú puedes expresar desde tu observación. Bueno, pues esos comentarios que ya he hecho, yo me acuerdo de Brenda, cuando le calificaba, le retroalimentaba sus tareas, yo le hacía la recomendación de que tratara de evitar copiar y pegar los textos. Eso hacía mucho en primer semestre y todavía algunos alumnos en este primer semestre, en esta otra generación, eso hacen. Supongo que nosotros también a veces hacemos eso. Y vale, si uno hace eso, bueno, pues solamente tiene que hacer la referencia de dónde toma,
la cita textual cuando es así, pero la mejor idea es que uno se apropie de eso que está leyendo y pueda reformularlo en sus propias palabras y más aún generar nuevas ideas. Y cuando Brenda dice lo que quiso decir el profesor es Brenda versión 2. Es decir, la Brenda que conocí, por hablar de este ejemplo, en primer semestre no es la misma Brenda que estoy viendo ahora. Y ese gran cambio en donde ella tiene esto que estamos llamando capacidad de agencia, es decir, de hacerse cargo, de ser responsable, de inventar, de tener esa disposición, esta fuerza para defender lo que está diciendo. Eso es un gran, gran cambio. Y como estamos interactuando unos con otros, el cambio de uno le afecta al otro necesariamente, si es que estamos involucrados, si es que estamos en red. Así es que si Brenda cambia, desde luego que yo cambio. ¿Qué cambió? Pues mi percepción sobre Brenda y sobre las posibilidades que hay en un futuro que ahora es el presente y que a lo mejor el semestre pasado yo no alcanzaba a vislumbrar todavía porque ella estaba en este modo, voy a llamarle como modo exploratorio. Ella estaba, y cuando digo Brenda no solamente me estoy refiriendo a mi alumna Brenda, porque es todavía mi alumna, pues porque aquí estamos, ¿no? Los alumnos son nuestros alumnos, no importa en qué semestre estemos ni qué curso demos, son nuestros alumnos porque estamos en esta comunidad. Bueno, entonces, lo que nuestra alumna está representando, pues no solamente es ella, sino es lo que se hace, lo que los estudiantes hacen. Y si pasó una vez, pues puede pasar 100 veces con cada uno de ellos. Y todos estamos pues interconectados, así es que lo que estaba diciendo es que si ellos cambian, nosotros profesores cambiamos y viceversa. Si nosotros cambiamos, ellos también cambian en muchos sentidos. Así es que, en efecto, Magda, yo creo que nosotros en esta reciprocidad hemos ido cambiando gracias a que el tiempo ocurre, pero sobre todo a que estamos dispuestos a reflexionar, a observarnos, a mirarnos y a conversarlo. Y eso hace que esos cambios no solamente ocurran, sino ocurran siendo visibles para todos y eso produce una dinámica en el grupo. Entonces, bueno, yo celebro que estemos aquí haciendo lo que estamos haciendo y esta es una pauta, una más de otras que ya están sucediendo pues para marchar en este sentido y enriquecerlo. Es lo que podría decir en este momento. Gracias, Katia. Ahora acá, Roberto, tú que estuviste aquí con tus alumnos y que eres testigo de esta presentación, ¿qué crees que haya cambiado en sí? Bueno, en mí, como en algún momento lo mencionó Katy, era ver los temarios y no encontrarle forma, pero pues se pudo adaptar también con el apoyo de Laura y se pudieron pues organizar y reestructurar, o sea, y entender por qué estaban construidos así, ¿no? Y si había algún hueco, pues teníamos que rellenar ese huequito. Ese fue el primer cambio. Creo que del semestre pasado para acá, lo pude entender, lo pude analizar, también inclusive estuvo Fátima en alguna reunión conmigo, y y las aplicaciones que puede tener, o sea, sí las tenía presentes, pero cómo poder dar ese paso en explicarlas, y no solamente explicarlas, sino generar la crítica y generar el debate. Porque una cosa es presentar los números y las fórmulas, y otra cosa es inducir a un tema ya más que se pueda extender en términos críticos. Y en los alumnos, pues es que aquí está reflejado ya literalmente y presencialmente cambios, no solamente en el compromiso y en el trabajo colaborativo, y esa palabra la quiero subrayar y poner en negrita, es un trabajo colaborativo. Ayer los mencionaban trabajo en equipo, yo diría que es un trabajo colaborativo. Cada uno de ellos sabe lo que puede aportar, sabe desde dónde lo puede aportar y sabe, entre ellos también se critican, pero es para un trabajo constructivo, ¿no? Más que para violentarse, no sé cómo decirlo. Y en ese sentido, los alumnos, pues bueno, es un crecimiento pues, exponencial el que han tenido en varios aspectos, ¿no? Entonces me siento orgulloso
de haber compartido este semestre y también de que pues los jueves eran, con Felipe también, ¿no? Como muy interesante la dinámica, porque los tenía yo aquí, porque había algunos conectados en línea y pues se podía como pues integrar, o sea, realmente era el modelo híbrido, ¿no? O sea, donde se podía tener tanto de este lado como del otro lado y al mismo tiempo estar interactuando con todas estas plataformas digitales que estuvimos utilizando. Y pues bueno, pues también los felicito y pues contento de haberlos tenido este semestre. Gracias. Carmen. No, bueno, yo no he trabajado directamente con el grupo, pero yo creo que básicamente es lo que ha sucedido en todos los grupos, ¿no? La mayor interacción entre los profesores ha sido un ida y vuelta, mayor interacción entre los alumnos, mayor interacción de los profesores, profesores con alumnos. Entonces, todas estas interacciones nos ha permitido crecer a todos, ¿no? Entender más como comunidad, entendernos más entre todos, reforzar conocimientos. El asunto del que iniciamos apenas el primer semestre y todos en línea, hacía un poco estar más aislados, ¿no? Pero este asunto de estar un poco presencial, un poco en línea, ya más unidos, nos permitió como cohesión, hacer una cohesión, una unión, una red mucho más fuerte que no teníamos antes. El poder dialogar entre nosotros, ¿no? Eso se dio poco en el semestre pasado y eso obviamente pues se ve absolutamente reflejado en los alumnos, ¿no? Se ve reflejado porque de una acción pasiva que tenían el semestre pasado, ahora tienen una acción activa, ¿no? Y no solamente tienen una acción activa, son críticos, reflexivos, autónomos, ¿no? Entonces, creo que independientemente, que es importante de todos los conceptos nucleares, accesorios, periféricos, de nuestro problema prototípico, de las evidencias integradoras que se logran, independientemente de todo esto, todo este asunto de poder observar, de poder criticar, de poder reflexionar, creo que es o ha sido algo muy, muy importante que no tenemos que dejarlo de lado, ¿no? Por sobreponer nada más los conocimientos que son importantes. Pero creo que hemos avanzado en la forma de expresión, en la forma de redactar, y eso creo que ha sido, si no hubiera sido un trabajo en equipo de alumnos, profesores, interacción entre nosotros, entre todos, pues creo que no se hubiera logrado, ¿no? Y justo a lo mejor esta parte que comenzó a ser presencial detonó este asunto de poder ser un poco más cohesivos entre todos, ¿no? Entonces, felicidades. Gracias, Carmen. Pero ¿tú qué cambiaste? Pues en eso, en la parte de tener mucho más relación entre todos, de poder participar más en otros grupos, no solamente en tu grupo, ¿no? Sino con otros grupos y poder hacer este juego entre disciplinas, grupos, ejes. Entonces, todo eso, mi percepción es que en el primer semestre, esa parte de jugar entre todos no se pudo, ¿no? O sea, estábamos comenzando, estábamos arrancando, estábamos todos en línea, ¿no? Entonces fue un poco más difícil, pero justo ahora, esta parte de invitarnos todos a ver clases de otros grupos, de otros semestres, de colaborar, ha permitido esta riqueza enorme, ¿no? Muchas gracias, Carmen. Felipe. Pues un montón. No, son muy, yo creo que un poco lo que, o más bien empezaría de nuevo, ¿no? O sea, creo que la identidad se genera como un proceso y hacia donde estamos yendo es la identidad que ustedes van a generar como parte de la licenciatura, pero es una identidad que yo también me estoy generando como siendo docente de acá, ¿no? Entonces creo que vamos un poco juntos, ¿no? Ya vamos, antes no íbamos tan de la mano, pero creo que ahora vamos cada vez más, ¿no? Más juntos y avanzando poco a poco, ¿no? Entonces, porque uno piensa a veces cuando prepara las clases que los conocimientos o los contenidos simplemente están allí, pero conforme uno va dando clases y va pasando el tiempo
con ustedes se van ajustando esos contenidos a ustedes mismos. Ese proceso es un proceso identitario en muchos sentidos. Para mí, para ustedes, para la misma institución, ¿no? Con sus características específicas bueno, y todas las peculiaridades que ahora sí tienen y que se van a seguir teniendo, ¿no? Entonces, esos rasgos van a ser bien interesantes ya cuando surjan, bueno, cuando ustedes sean las futuras estrellas, ¿no? Ya saben, la economía sostenible. Y todos esos son cambios muy valorables, ¿no? Yo no sé qué tan significativos, porque a lo mejor puede llegar uno más significativo y luego otro más significativo y así sucesivamente, pero creo que sí hay que irlos valorando mucho en una ponderación en ese proceso identitario, ¿no? Yo a veces veo cambios que me van sorprendiendo y luego veo los cambios que me van sorprendiendo más y así sucesivamente, ¿no? Entonces, lo que yo creo es que voy valorando mucho su desarrollo del cual ustedes están siendo sus propios autores, ¿no? Y eso es muy, muy loable, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? O sea, son mis cambios, ¿no? En el proceso que hemos ido llevando, entre todos, además, porque todos se cruzan, o sea, docentes, estudiantes, docentes, estudiantes, docentes, ¿no? Un poco se va armando ahí una fiesta, ¿no? Entonces, encantado, ¿no? De estar aquí, de vivir todo. Y el cambio en ti. ¿Es? ¿Y en ellos? Es. O sea, somos parte de todo. Sí, me parece que justo la cuestión es que no van, creo que tal vez al principio podrían verse de manera paralela, pero ahora se van uniendo, ¿no? O sea, se entrelazan en un sentido identitario, sobre todo porque es digamos, lo que va a terminar caracterizándonos, ¿no? Es un nosotros. Muy bien, yo creo que también en ese sentido lo comparto, porque siento que por lo menos entre los que estamos aquí presentes y que ya es la tercera o cuarta vez que coincidimos estar todos estos profesores con todos estos alumnos, pues ha sido como el ir haciendo un nosotros, ¿no? Y el irnos incorporando. Yo desde el semestre pasado les decía, no quiero ser la maestra, quiero que compartamos un camino en el que pues estamos aprendiendo juntos y pues nos habíamos quitado de esa posición y creo que poco a poco pues sí nos conformamos más como en un equipo que estamos trabajando en son de ir aprendiendo cosas, ¿no? Y compartiendo experiencias de cada uno, ¿no? No sé si por ahí están Fátima o Tania que quisieran compartirnos algo. Tania nos había dicho que se tenía que retirar, pero no sé si siga por ahí o Fátima, sino para preguntarle a Belino o a Laura. Yo porque me tengo que... Laura. Bueno, yo hace rato les decía, para mí a ver, yo estoy desde una posición un poquito complicada porque es la parte administrativa. Es una carrera nueva, es un modelo nuevo, estas son instalaciones nuevas y esta es una institución nueva. Entonces, todo se está acomodando y por ser las características de la carrera, hemos tenido cierta posibilidad de ir avanzando. ¿Qué es lo que yo siento? Un poco comparto lo que dice Magda, y es que lo que les dije hace rato, que me siento entre colegas, lo mismo, y un poco comparto lo que es el aprendizaje. El modelo educativo está centrado en el estudiante, o sea, en el aprendizaje. Todos los años anteriores también es un modelo pedagógico nuevo. Los años anteriores el maestro daba clases y si los alumnos entendían o qué entendían, quién sabe, o sea, se evaluaban, etcétera. Este modelo trata de apoyar actividades para que ustedes aprendan. Y entonces todo eso que les decía ayer, las actividades de ir a hablar con los productores, de que los productores estén aquí, de que ustedes participen en la presentación de la política pública que ya se está haciendo a nivel de la Ciudad de México, son
formas diferentes. Entonces, todos estamos aprendiendo en todos estos niveles que les acabo de decir. Pues para mí, bueno, y uno personal, yo insisto desde hace un buen tiempo, y los compañeros no me dejarán mentir, menos Felipe, que estamos aprendiendo la interdisciplina, que créanme que es algo muy complicado. O sea, que un antropólogo, que una, ¿cuál es tu formación básica? Contadora. Una contadora con especialidad en planeación estratégica, un economista con especialización en econometría, yo también economista, pero más dirigida al desarrollo científico y tecnológico y a la comunicación. Imagínense, bueno, allá tenemos a un sociólogo especialista en territorio, en planeación territorial. Entonces, juntar todo esto, no, ¿saben qué? Lo más importante es la comunicación. No, ¿saben qué? Lo más importante es la visión antropológica. No, lo más importante es, no, lo más importante. Juntar todo eso En una evidencia integrada. ha sido un todo eso, más como ustedes van a aprender y todo lo que ustedes traen. Un Daniel con una empresa, un Santi con habilidades de antemano, un Roberto, una Brenda que ya traen toda, imagínense. Entonces, este crisol es verdaderamente, para mí, el cambio más significativo es estar hoy aquí con todo esto que les digo y sobre todo en un camino. ¿Qué vamos a hacer dentro de 2 semestres? Pues, no sé, pero lo que sí sé es que vamos a estar muy contentos y vamos a hacer, a mí me gusta mucho el arte, muchísimo, y hay una palabra del arte que me fascina, que es ecléctico. Entonces, todos ubican la palabra ecléctico, es cuando las diferentes etapas o las diferentes formas de decir arte clásico, arte moderno, arte románico, etcétera, y de repente ven una construcción y ven que está todo fundido, un collage. Entonces, sí, un collage en donde tú tienes una obra de arte que tienes diferentes tipos de pintura, en fin. Eso vamos a hacer. Entonces, todos estamos construyendo algo. ¿Cuál es el cambio más significativo para mí? Yo ya estoy retirada, o sea, ya trabajé 40 años. El cambio más significativo para mí, personalmente, ha sido revivir la importancia de aprender. Y que siempre se puede aprender. Entonces, ese es mi cambio en ustedes. Pues yo veo colegas. El semestre pasado veía estudiantes. Esa sería mi conclusión. Gracias, Laura. Fátima. Bueno, yo ponía en el chat que los cambios que veo, los cambios así en particular, ¿no? Es que ahora disfrutan. Todavía el año pasado, el semestre pasado, sufrían, ¿no? Ahora disfrutan de aprender. Tienen un pensamiento crítico, ¿no? O sea, no solamente se cuestionan a sí mismos, sino escuchan al otro y entonces opinan sobre las opiniones de sus pares, que se hace con un ejercicio de autoconfianza, como comentaba Katia hace un rato respecto a Brenda, y que justo tienen una disposición al trabajo en equipo y hacia la conciencia del desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, yo creo que si estuviéramos haciendo un reporte, ¿no? De las competencias que quisiéramos formar en este grupo, ¿no? De licenciados en Economía y Desarrollo Sostenible, pues vamos, la verdad es que vamos en el camino correcto, pero creo que ese camino no podría ser, no es el trabajo de alguien, ¿no? O sea, es el trabajo realmente en conjunto, no es una persona. Sin la disposición de los estudiantes no podría suceder eso,
pero también sin la disposición de los profesores para lograrlo, ¿no? Entonces, yo creo que el cambio más significativo es la disposición a ser las mejores versiones de ustedes mismos en este proceso, sean maestros o sean alumnos. Felicidades. Llegó Guillermo, no sé qué tanto tiempo se va a quedar, entonces a mí me gustaría que se pusieran al frente de los alumnos y les tomáramos una foto, porque es la primera vez que se juntan todos, entonces, los de este grupo, y luego yo ya les doy el caso más significativo. Antes de que nos vayamos, que nos tomemos una foto, así es que pónganse al frente en donde podamos ver, Alrededor de la alrededor de pantalla para que se vea la pantalla. la pantalla, ¿sabes? Vaya usted. Primero con los alumnos y luego con los maestros, ¿verdad? Es que si están en medio tapan a Alejandra y a Máximo. Pongan. Mira, si se ponen así y se las tomo de lado, para que no les dé la luz y para que así, aquí les para allá todos, para allá. Exacto, sáquense de la pantalla. Sí, no me tape, no se enganche. Listo, exacto. Máximo, qué bueno. Tania, ¿estás por ahí? Alejandra, ¿puedes prender tu cámara? Ale, no, está trabajando, ¿verdad? No, Ale, sí estaba. Creo que estaba en la calle. Voy, espéreme. Sí, justo está de ese lado. Ale, para que salgas con tus compañeros o ex compañeros. Ya se movió. No me den, ahí estoy ya. ¿Todos ya? No, sí, alcanzan. Sí, caben, todos. ¿Así o acá otros? Todos caben, afortunadamente. Ahora lo que voy a hacer es que voy a poner el tripié y le voy a tomar una. Pero sí cabe también la pantalla, ¿verdad? Sí, desde aquí hasta allá, todo. Ahorita lo van a ver. Es más, creo que alcanzo a tomarla. Ahí entran todos, ¿ya vieron? Con todo y la pantalla. Pero voy a tomar una con la cámara. Ya no se aguanta ni ustedes. No, porque no nos vamos a ver. Uy, no, ya se fue uno. Ustedes disculpen las ojeras, pero las desveladas fueron buenas. Ahí está, y tenemos 10 segundos. ¿No falta uno? Sí, sí sale. Pero creo que no sale. Ahí sí creo que vamos a necesitar que está que nos acerquemos un poquito más. Sí. Hola, Max. Max, estábamos hablando del cambio más significativo que estamos viendo en alumnos profesores. Cuéntanos tu cambio más significativo, lo que observas en los alumnos y en los profesores. Perdón, ¿me podría repetir la pregunta otra vez? Porque no caben todos. Se ve nada más, falta Felipe y falta hasta acá.
Es que estoy tratando de meter la pantalla, entonces allí sale la. A ver, hazle para acá. Ahí sí están dos. Yo me quedo aquí. Porque lo que me estorba son las pantallas. ¿Ahí se ven ustedes? Ahí está. Sí, ahí se ven todos. Y Memo. Vamos a dibujar. Faltan Memo. Vamos a tomar una ley. 2, 1. 3, 2. Listo. Mientras escuchemos a Max. Max, ¿cuál es el cambio más significativo que has notado en los alumnos? No te escucho bien, Magda. ¿Me puedes repetir, por favor? ¿Cuál es el cambio más significativo que has tenido tú como profesor en esta institución y en los alumnos desde que entraron hasta ahorita? Pues en los alumnos yo veo que aprendieron este grupo del 202 a organizarse y a trabajar en equipo. Eso es lo que yo considero. Y bueno, pues como profesor, pues también estoy aprendiendo porque este semestre ha sido muy interesante en cuanto a que estábamos presenciales, pero también estábamos a distancia. Pues eso, utilizar otras herramientas, pues, ¿no? Otra forma de trabajar. Así es como yo lo veo, un aprendizaje por ambos lados. Ok. Bueno, pues a lo que yo llevo para nada tomando la última foto, y yo les voy a decir que el cambio más significativo que yo he tenido ha sido el integrarme precisamente en todas las actividades, el ir ajustando las actividades a lo que es las necesidades del grupo. Es decir, si bien es cierto que la planeación desde un principio tenía ya un recorrido con el cual yo quería hacerles llegar los contenidos a los alumnos y las actividades que se iban a ir desarrollando, en el trayecto tuvimos que ir como ajustando todos esos contenidos, todas esas actividades, toda esa propuesta pedagógica al avance mismo de los alumnos, a las necesidades, a las visitas, a todo lo que implicaba el que ellos tuvieran una plataforma diferente de recibir el conocimiento, pues tuvimos que irlos ajustando y entonces yo tuve que irme adaptando y acomodando a eso, no solamente con los alumnos, sino integrándonos entre profesores, ¿no? El que se haya logrado llevar a cabo estas clases en conjunto que hemos hecho con el profesor Felipe, con el profesor Roberto, el que hayamos pues avanzado dentro del colegio a tratar de entender cómo se debe de implementar la carrera de acuerdo a las condiciones en las que estamos, el tener que adaptarnos precisamente a que haya esta posibilidad de la presencialidad, pero con esta posibilidad de la virtualidad, el que podamos estar acercándonos a otros ambientes como lo son los productores, lo que sucedió en el Jardín Botánico. Sí ha sido pues ver de una forma diferente la entrega de los contenidos para que haya un mayor enfoque hacia el alumno y hacia el desarrollo del grupo en su conjunto, porque sí es cierto, y yo también lo confirmo junto con me sumo a los comentarios de los demás profesores, en particular en este grupo, yo los he visto que cada vez más han desarrollado su comunicación, sus acuerdos, su colaboración y la forma en cómo abordan y se distribuyen la carga para poder complementar y cumplir con todos los profesores. Entonces sí les veo una madurez, sí les veo una mayor integración, sí les veo un interés en particular, sí les veo pues mayor crítica hacia nosotros como profesores, sí les veo como mayor relevancia de lo que están aprendiendo hacia sus propias vidas y hacia lo que es la posibilidad de continuar, porque pues eso es algo que también el que se quieran quedar, el que quieran seguir aprendiendo, el que quieran seguirse integrando, pues es muy importante para mí y los felicito y obvio no
demerito para nada todas las intenciones de todos los que han estado colaborando aquí, la misma Fátima que ha estado al pendiente de nosotros, Carmen que nos ha acompañado tantas veces como ha podido, Katia que viene y acude al llamado cada vez que la invitamos, los alumnos de lo que es el otro grupo que también han estado interactuando con nosotros, Belino que está aquí casi todos los días, Laura que nos está coordinando y todos el resto de los profesores que estamos pues intentando ponernos de acuerdo para poder hacer este tipo de actividades, ¿no? Valoro mucho la integración, el esfuerzo, el tiempo, el entusiasmo y los resultados que se han logrado y pues obviamente me siento muy orgullosa de todo esto, me siento parte del grupo y parte de esta consultoría, vamos a poner nuestra propia consultoría de vigilancia e inteligencia y vamos a entre todos a armar una empresa súper padre para que podamos hacer análisis de los problemas prototípicos de todas las materias, ¿no? Ya los empecé a cucar y el próximo semestre va a ser, vamos a tener les voy a dar el avance del próximo semestre si a mí me llegara a tocar trabajar con ustedes, vamos a hacer una contienda, un reto de startups. Entonces, eso es lo que yo considero que para mí ha sido el cambio más significativo de ellos y en mí misma, y pues agradezco y valoro mucho el que todos estemos aquí en este momento y que se hayan logrado conjuntar todos los esfuerzos para llegar hasta aquí. Muchas gracias. Roberto, no sé, ya es tu espacio, ya te lo robé. No, pues muchas gracias por estar aquí y pues agradecerles el tiempo, el espacio que se dieron para... Pues, Katy, ¿quieres mencionar algo? No, ok. Y bueno, pues agradecerles y pues mañana nos vemos en lo de los videos y pues buena tarde a todos. Con esto concluimos. Muchas gracias. Cuídense los alumnos. Gracias por todo. Allá también. Dice que les pongan 10. Adiós, muchas gracias por todo. Adiós, Ale, gracias. Gracias. Pre. ¿Tiene? ¿Qué dijiste? Hasta luego, Katia.